Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Milena Viviana Flores Limache. Del curso Diseño Estructural de la sección B, pasaré a realizar lo que es el examen de la segunda unidad. Bueno, esto se constituye en dos preguntas y un ejercicio, así que pasaré a leer la primera pregunta. Una estructura, ¿qué condiciones mínimas debe cumplir para garantizar su óptimo funcionamiento? ¿Qué esfuerzos se aplican sobre una estructura y cómo interactúan cada uno de estos esfuerzos con los diferentes elementos estructurales que componen una estructura? Bueno, una estructura debe tener como condiciones mínimas tres, las cuales son resistencia, estabilidad y rigidez. Con estabilidad nos referimos a que, bueno, esto sea estable, ¿no? Que no logre una volcadura. En cuanto a la resistencia, bueno, nos referimos a que este no se rompe. Y por la rigidez, a que con el pasar del tiempo la estructura no se deforme, ¿no? Y bueno, para la parte de lo que son los esfuerzos que se aplican sobre una estructura, tenemos que las cargas, bueno, se supone que tienen que soportar las estructuras que producen en sus elementos, lo que son las fuerzas, ¿no? Que tratan de deformarlos, los cuales son denominadas esfuerzos. Y dentro de ellas tenemos 6. Como primera tenemos lo que es la tracción. La tracción se refiere a lo que actúan, bueno, dos fuerzas opuestas que tienden a estirarse, ¿no? La segunda tenemos lo que es la compresión, que, bueno, aquí actúa lo que son dos fuerzas opuestas que tienden a comprimirse, y el tipo de esfuerzo que soporta esto son los cimientos y los pilares. Como tercera tenemos a lo que es la flexión. Aquí se refiere cuando los cuerpos logran doblarse, provocando, como la palabra lo dice, ¿no? La acción de la flexión. Para la parte, la número 4 sería la torsión, que esto se refiere cuando el cuerpo sufre, como bien dice su palabra, una torsión, ¿no? Y como quinto tenemos lo que es el corte o la cizalladura, que se refiere cuando un cuerpo tiende a cortarse básicamente. Y por último tenemos el pandeo, que se refiere a la compresión de una estructura cuando llega a ser muy larga en relación a su anchura, más que todo. Y cuando ésta se deforma, la estructura toma el centro de la gravedad, ¿no? Dejándolo de lado del eje central, aumentando el momento de la fuerza y a su vez disminuyendo la resistencia. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, nos dice, ¿cuál es la clasificación de los diferentes sistemas estructurales explicados en clase? Describa cada uno de ellos y comente cuáles son sus ventajas, desventajas, características y propiedades que tienen cada uno de estos en comparación con los demás sistemas estructurales. Bueno, los sistemas estructurales estudiados son 3. Dentro de su clasificación de los sistemas, encontramos como primero el sistema estructural de forma activa, ¿no? Que, bueno, se refiere a lo que son las estructuras que trabajan bajo lo que son la tracción o compresión, o compresiones simples, tales como lo son los cables y los arcos. Bueno, con los cables se refiere a lo que son las estructuras flexibles, que bueno, debido a lo que es la pequeña sección transversal, está en relación con la longitud. Y para el lado de los arcos, se refiere a lo que es, en esencia, una estructura de compresión que es utilizada para cubrir lo que son las grandes luces. Como segundo tenemos a lo que es el sistema de vector activo. En esta se refiere a lo que son las estructuras en estados simultáneos de esfuerzos de tracción y compresión, tales como lo son las hechas planas y espaciales. Con fechas nos referimos a lo que es bueno, la unión de los elementos no rígidos en forma triangular, es por supuesto también lo que son las barras comprimidas, que transmiten lo que son los soportes a la carga aplicada de la parte, más que todo la parte superior de la armadura. Y como tercero tenemos el sistema de masa activa, que se refiere a lo que son las estructuras que trabajan bajo flexión. Aquí tenemos dentro lo que es el sistema pórtico, que se refiere a la unión de los elementos, que son la columna y la viga. También tenemos aquí dentro lo que son los sistemas de muros, que son la unión de muros en direcciones perpendiculares y presenta una gran rigidez lateral. Y bueno, como último, perdón, no eran 3 sistemas, sino 4. Y el último es el sistema de superficie activa, ¿no? Bueno, los sistemas de estructura de superficie activa son los sistemas que son con superficies flexibles,
Estos resisten lo que son los esfuerzos cortantes de tensión y compresión, en los que se redirecciona lo que son las fuerzas que se efectúan mediante la resistencia de la superficie y una forma. Bueno, ahora pasaremos a lo que es la explicación del ejercicio. Dice aquí, para la siguiente viga mostrada en la figura, se pide determinar los componentes de reacción en apoyos. Analizar cada tramo necesario a través del diagrama del cuerpo libre, graficar los diagramas de fuerza cortante y momento flector debidamente acotados. Bueno, pasaremos a lo que es la explicación del ejercicio. Para esto vamos a... Un momento voy a compartir pantalla para mostrar lo que es el escaneo del ejercicio. Aquí está. Bueno, vamos a pasar a la explicación. Aquí observamos básicamente lo que es, observamos el gráfico, ¿no? El cual se nos ha entregado. Observamos aquí lo que son las secciones y los tramos que tiene el ejercicio, ¿no? Bueno, ahora pasamos a hallar, ¿no? Lo que es la fuerza y los momentos. Bueno, como se sabe, la suma de fuerzas es igual a 0, la suma de momentos es igual a 0. Esto va desde A y al igual que desde B. Realizamos el ejercicio respectivo, como se observa, despejando, y pasamos a lo que es el análisis de la primera parte, de la primera sección. Hacemos lo mismo, hallemos lo que son la suma de fuerzas que es igual a 0, la suma de momentos que es igual a 0, que nos da como resultado 4.481 por 574 kilogramos, que nos sale que el primer corte es de 5 metros. Bueno, aquí continuamos con lo que es la resolución del corte, igual la suma de momentos, la suma de fuerzas y la suma de momentos es igual a 0. Como resultado nos da aquí que son 7.332.895 kilogramos menos m. En cuanto al análisis del segundo corte, aquí realizamos los mismos pasos, ¿no? Y bueno, aquí ya nos sale como resultados lo que son el segundo corte, ¿no? El primero era 5, el segundo vendría a ser 2 metros. Para la parte del análisis 3, hacemos lo mismo, la suma de fuerzas es igual a 0, la suma de momentos es igual a 0, realizamos lo que son, despejamos, y aquí ya nos sale el tercer corte, que nos sale 5, 2 y 2.5. Para la cuarta parte tenemos ya complementando los cortes, realizamos la suma de momentos, la suma de fuerzas, luego comprobando que esto como resultado que es 0, ¿no? Y bueno, aquí obtenemos el cuarto corte que sería 5, 2, 2.5 y el último 1. Ahora pasamos a la parte de hallar X. Bueno, para ubicar X, realizamos lo que son la suma de fuerzas, la suma de momentos, igualamos a 0, y esto nos da los datos para realizar la parte gráfica, ¿no? La parte final. Ya aquí tendríamos la gráfica de los 4 cortes de 3, 1, 2 y 1 metro. Vemos la gráfica que nos resulta, la resultante. Vemos los resultados. Aquí tenemos al costado de cada corte tenemos los resultados, ya sean positivos y negativos. Y bueno, eso es todo. Gracias.